En este video vamos a hacer un pequeño proyecto y para esto vamos a utilizar muchos de los periféricos que hemos venido utilizando en videos anteriores. Vamos a hacer un dimmer y seguramente muchos de ustedes ya saben qué cosa es un dimmer, cómo funciona. Básicamente lo que es un dimmer es un dispositivo que nos permite regular la cantidad de potencia que vamos a suministrar a una determinada carga, en este caso en un foco, de tal forma que mientras más potencia haya, la intensidad en el foco será mayor, y mientras menos potencia haya, la intensidad en el foco será menor. No solamente se puede hacer con un foco, aquí podríamos colocar por ejemplo un motor, y de tal forma que aumentaríamos y disminuiríamos la velocidad del motor. Para esto necesitamos utilizar un tiristor. El elegido para este tipo de proyectos es el triac, ya que nos permite conducir tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo de la señal alterna. Yo voy a hacer un video acerca del triac, pero no sé si lo suba antes o después que este video. Allí vamos a ver cómo es que funciona el triac, cómo hacer para hacer el disparo del triac. Pero cuando ese video ya esté en el canal, yo voy a publicar el enlace de ese video aquí en la descripción de este video. De tal forma que aquí nos vamos a centrar más en lo que es la programación del microcontrolador y no tanto en el funcionamiento de estos dispositivos. Pero a modo de resumen, el triac básicamente lo que hace es trabajar en dos estados: estado cerrado y estado abierto. Es un switch igual que todos los tiristores. Pero ¿en qué momento se va a cerrar o en qué momento va a trabajar como interruptor cerrado? Pues es muy simple. Estos tiristores tienen un pin llamado gate. Dependiendo del momento en el que nosotros le apliquemos un pulso por este terminal de gate, vamos a disparar el triac. Aquí por ejemplo tenemos una señal analógica, una señal de entrada AC. Aquí en Perú es de 220 voltios a 60 Hz. En muchos países de Latinoamérica están a la misma frecuencia y al mismo nivel de voltaje. Entonces, ¿qué pasaría si yo el pulso de disparo en el triac lo aplico aquí, casi a la mitad de duración del semiciclo positivo de la señal alterna? ¿Y qué pasaría si el pulso también lo aplico aquí, casi a la mitad de duración del semiciclo negativo de la señal alterna? Entonces yo haría que la señal de salida no tenga la misma forma que la de la señal de entrada, sino que tendría una forma achatada. Es decir, el triac solamente conduciría aquí desde el momento que recibió el pulso, mientras dura el semiciclo positivo, porque una vez que la señal alterna pasa por 0, el triac inmediatamente se abre y aquí nuevamente esperamos que aparezca el pulso y nuevamente el triac conduce. ¿Okay? Entonces esta misma relación se puede ver acá. En conclusión, dependiendo del momento en el que nosotros activemos el pulso en el gate, es decir, disparemos el triac, la señal de salida puede tener esta forma, esta o este inclusive. Aquí es muy parecido ya a lo que es la señal de entrada. Y como resultado de esto, aquí por ejemplo, este voltaje aplicado a un foco, tendríamos una mayor intensidad de luz en el foco que si aplicamos este tipo de señal. ¿Okay? Entonces básicamente así es como trabaja un triac. Nosotros necesitamos variar este ángulo de disparo. Aquí por ejemplo tenemos 180 grados. La señal AC prácticamente dura 360 grados, pero no lo vamos a ver en grados, sino que lo vamos a ver en tiempo, en segundos. Y para esto vamos a hacer unas pequeñas fórmulas o ecuaciones, por ejemplo, muy básicas. Sabemos que la frecuencia es de 60 Hz. Entonces nosotros queremos medir esto, pero en periodo, así que le sacamos la inversa de la frecuencia, que es el periodo, 1 sobre 60, que es 16.666 milisegundos. Este es el periodo de toda la señal alterna, es decir, desde que inicia el semiciclo positivo hasta que nuevamente se inicia el semiciclo positivo. Todo esto dura 16.6 milisegundos. Pero yo solamente quiero saber la duración del semiciclo positivo y no de toda la señal alterna. Entonces hacemos t medios, es decir, dividimos este periodo entre 2, que nos daría 8.3 milisegundos. Entonces todo este tiempo, la duración del semiciclo positivo es de 8.3 milisegundos, y lo mismo pasa de aquí a aquí. Durante el semiciclo negativo también hay 8.3 milisegundos. Entonces este es el periodo, o este es el tiempo que nosotros debemos manejar. Entonces para esto podemos utilizar por ejemplo el timer 0, que ya lo hemos visto en un video pasado. También te voy a dejar el enlace en el que tocamos ese tema en la parte de abajo. Por ejemplo, si configuramos el timer 0 de nuestro PIC para que genere un retardo de 4 milisegundos, imagínate que la señal empieza a formarse aquí. Aquí nosotros activamos nuestro temporizador, hacemos un retardo con el timer 0 de 4 milisegundos. Y una vez que se han cumplido los 4 milisegundos, enviamos el pulso de disparo en el triac.
cosa que el triac empezaría a conducir acá hasta que llegue acá. Aquí inmediatamente el triac deja de conducir y aquí nuevamente hacemos un retardo de 4 milisegundos con nuestro temporizador, con el timer 0. Esperamos los 4 milisegundos y acá nuevamente enviamos el pulso de disparo en el triac. Y de esta forma tendríamos una señal muy parecida como esta en la salida. Ok, entonces vamos a utilizar el timer 0 para eso, para variar el disparo del triac entre 0 hasta 8.3 milisegundos, que es la duración de este semiciclo positivo. Ok, vamos a hacer eso. Ahora, para que esto funcione bien, necesitamos que nuestro PIC esté sincronizado con la señal alterna. ¿Cómo haríamos esto? Necesitamos saber estos momentos. Estos momentos básicamente son los momentos en el que la señal alterna cruza por 0. Los famosos cruces por 0. Nosotros necesitamos detectar esto. ¿Cómo lo podríamos detectar? Pues hay que hacer un poco de electrónica y podríamos utilizar la interrupción externa en el pin RB0, por ejemplo, que tienen los PIC. Esto también lo vimos en un video anterior. Te dejo también los enlaces en la parte de abajo para que encuentres ese video. Entonces vamos a hacer eso. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos de los circuitos de cruce por 0 más comunes que existen. Lo vas a encontrar en internet. Aquí, por ejemplo, hay uno que está formado con un optoacoplador y tiene un puente rectificador. La señal de entrada, que es esta, la AC. Nosotros necesitamos detectar estos cruces por 0, pero si usamos un optoacoplador, este diodo, para que conduzca, tiene que estar polarizado de forma directa, y esto solamente se daría durante el semiciclo positivo, más no en el semiciclo negativo. Entonces, para corregir esto es que se pone un puente rectificador. El puente rectificador lo que nos va a permitir es transformar esta señal de entrada en esto. Entonces esto sí ya activaría nuestro circuito detector de cruce por 0 durante cada semiciclo, ¿no? Durante el semiciclo positivo, y aquí que debería estar el semiciclo negativo también va a haber un semiciclo positivo. Esto es precisamente lo que hace el puente de diodos, ¿ok? Y ya con esto, al final, nuestro optoacoplador empezaría a tener el siguiente efecto. El optoacoplador enviaría estos pulsos, ¿no? Y con esto le estaríamos indicando al microcontrolador que se está produciendo un cruce por 0. Entonces activaríamos nuestra interrupción por RB0 cada vez que se produce un flanco de subida. Así de sencillo. Podemos utilizar este circuito. También una buena práctica es colocar acá un transformador para recibir los 220 voltios y reducirlo a 12 voltios, por ejemplo. Pero si no, también puedes usar este circuito con el optoacoplador H11AA1. Este optoacoplador tiene la diferencia de que, por ejemplo, el diodo emisor está formado por dos diodos, ¿no? Son dos diodos en antiparalelo. Significa que esto podría detectar ambos cruces por 0 sin necesidad de tener los diodos puente. Okay. Yo no tengo este, yo tengo un optoacoplador que es el PC817, es el que voy a usar. Ya lo probé en un circuito real y funciona bien. Así que puedes usar este, puedes usar este. Bien, entonces vamos a comenzar a hacer esto. Lo que yo les había dicho es que vamos a necesitar generar un retardo de 0 hasta 8.3 milisegundos. Esto lo podemos hacer con el timer 0 del PIC. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo la fórmula del tiempo para el timer 0. Aquí nosotros podemos notar, por ejemplo, que si nosotros queremos el tiempo máximo, este registro TMR0 debe tener el menor valor posible, que en este caso sería 0. Si tiene el menor valor posible, nosotros vamos a alcanzar el tiempo máximo que puede generar este timer 0. Entonces colocamos este registro en 0. El otro valor que entra en la ecuación es el valor de la frecuencia de oscilación. Para este caso va a ser 4 MHz. Y luego tenemos que elegir un preescalador, que no es otra cosa que un divisor de frecuencia o un multiplicador de periodos, que es este. Para el timer 0, que también nosotros ya hicimos un video, aquí están los valores de preescalador. Puede ir de 2, 4, 8, 16. Entonces vamos a ir subiendo hasta encontrar el valor que necesitamos. Recuerden que el tiempo máximo de temporizador que necesitamos es de 8.3 milisegundos. Si coloco el preescaler en 2, el tiempo máximo que me va a generar es de 0.5 milisegundos. Está muy por debajo, así que vamos a subir un poco más. Vámonos hasta 8. Con 8 tendríamos 2 milisegundos aproximadamente. Todavía estamos muy bajos, así que subimos un poco más. Vámonos hasta 32. Y con 32 llegamos hasta 8.1 milisegundos.
estamos muy, pero muy cercanos a lo que es 8.3 milisegundos. Si nos vamos un poco más, ya nos pasaríamos hasta 16. Nos pasaríamos demasiado, así que vamos a trabajar con 32. El preescalador en 32. Y con esto, el timer 0 va a poder hacer una temporización desde 0 milisegundos hasta 8000, hasta 8.1 milisegundos. ¿Ok? Entonces, cuando este registro valga 0, podremos hacer la temporización máxima. Y cuando este registro valga 255, podremos hacer la temporización mínima, que en teoría debería ser 0, pero aquí es 0.032 milisegundos. ¿Ok? Entonces, este es el valor que necesitamos configurar nuestro timer 0. Ahora, ¿cómo variamos esto? Entonces, en base a esto llegamos a la conclusión de que el periodo de disparo, el retardo de disparo, va a estar determinado por este registro. Si este registro está en 0, tendremos el mayor retardo posible, y si este registro está en 255, tendremos el menor retardo posible. Este es un registro de 8 bits. ¿Cómo nosotros podríamos manipular este ángulo de disparo? Lo podemos hacer con un potenciómetro, por ejemplo, porque en un video anterior también vimos lo que es el conversor analógico digital, y ahí vimos cómo leer valores de un potenciómetro, por ejemplo. Pero si ahí recuerdan, hablamos de que el ADC del PIC es de 10 bits y aquí este registro es de 8 bits. La solución más fácil podría ser dividir el valor del ADC entre 4. De esta forma podríamos dividir este resultado para que sea un número de 8 bits. Pero lo otro que podemos hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que el resultado del ADC puede ser justificado hacia la derecha o puede ser justificado hacia la izquierda? Nosotros en el ejemplo anterior lo justificamos hacia la derecha. Pero ¿qué pasaría si nosotros lo justificamos hacia la izquierda? En ese caso tendríamos los 8 bits más significativos de resultado aquí en el registro address-h, y los 2 bits menos significativos en el registro address-l. Entonces, de esta forma, si nosotros leemos solamente este registro de 8 bits, tendríamos el resultado del ADC sin necesidad de dividir los 10 bits entre 4. Y con esto ya tendríamos un valor de 0 hasta 255. ¿Okay? Es lo que vamos a hacer aquí. Y este valor ya lo podríamos cargar directamente a nuestro registro timer 0. Y de esta forma poder variar el tiempo de disparo de nuestro TRIAC. Así de simple. Entonces vamos a hacer el código. Para esto yo ya tengo el proyecto creado. Vamos a ganar un poco de tiempo. Vamos a trabajar a 4 MHz. Algunas librerías del propio compilador. Aquí dos de las librerías que ya hemos utilizado. ADC y también UART. Ahorita vemos en qué vamos a utilizar el UART. Vamos aquí a ADC. Aquí hemos hecho algunas modificaciones. Por ejemplo, la justificación. Esta vez va a ser hacia la izquierda. Es por eso que colocamos aquí en 0. Ya no va a ser justificación hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Y aquí en la función que lee el resultado, ya no va a devolver un entero de 16 bits, sino que va a devolver un entero de 8 bits. Y aquí lo único que vamos a retornar es el contenido registro address-h. Así de sencillo. Es lo que hemos modificado. Aquí vamos a crear una variable de 8 bits, un entero de 8 bits que se llama tiempo, y vamos a crear un arreglo de 10 posiciones que se llama dato. Ahorita ya vemos en qué utilizamos este registro. Aquí en nuestro main vamos a utilizar el pin RB1. Este va a ser nuestra salida para el TRIAC. Aquí el pin RB0 lo configuramos como entrada. Inicializamos el ADC, inicializamos el UART, inicializamos el timer 0. Vamos aquí al timer 0. Entonces aquí tenemos que hacer algunas configuraciones. Con este bit lo que hacemos al colocarlo en 0 es que vamos a trabajar el timer 0 en modo temporizador. Es decir, que se va a incrementar con cada ciclo de instrucción. Con este bit en 0 lo que estamos haciendo es que el preescalador lo estamos asignando al timer 0 y no al watchdog timer. ¿Okay? Y aquí en el registro PS tenemos que colocar el preescalador según los cálculos que hicimos, debe estar en 32. Y para que esté en 32 necesitamos cargarle a este registro PS el número 4. Es lo que hacemos acá, pero en formato binario. Y
para que inicie el timer 0 le damos el valor máximo, que es 255. Este es un valor inicial, luego este valor va a ser modificado por el valor que tiene nuestro ADC. Okay. Luego inicializamos la interrupción externa por RB0. Aquí básicamente lo que hacemos es configurar para que la interrupción sea por flanco de subida. Limpiamos la bandera de interrupción y listo. Aquí habilitamos las interrupciones globales. Aquí habilitamos la interrupción por el pin RB0. Todavía no habilitamos la interrupción por timer 0, eso lo vamos a hacer después. Le damos un pequeño retardo. Aquí leemos el dato que está llegando por el potenciómetro, lo almacenamos en nuestra variable tiempo. Y como las interrupciones ya están habilitadas, simplemente hay que esperar que se presente la primera interrupción. La única interrupción que en estos momentos está habilitada es la interrupción externa por el pin RB0, es decir, vamos a detectar el cruce por 0. Entonces, cuando se produzca un cruce por 0, el CPU va a saltar aquí a la atención de rutinas de interrupción. Aquí vamos a preguntar si es que la interrupción que ha causado este salto es la interrupción por RB0. Si es así, lo que hacemos es colocar el pin que controla el TRIAC en apagado, el dato que hemos leído por el ADC, que ahora es de 8 bits, lo vamos a almacenar en nuestro registro del timer 0. Limpiamos la bandera de interrupción del timer 0, habilitamos la interrupción por timer 0 y limpiamos nuestra bandera de interrupción por interrupción externa por el pin RB0. Okay, listo. Salimos de acá y ahora ya está habilitado nuestro temporizador, el timer 0. Simplemente esperamos a que se desborde. Una vez que el timer 0 se desborda, genera una interrupción. Entonces aquí vamos a preguntar si es que la interrupción por timer 0 es la que ha generado la interrupción. Si es así, como ya ha pasado el retardo que nosotros queríamos, lo que hay que hacer aquí es enviar el pulso de disparo hacia el TRIAC. Activamos el TRIAC, el pulso en alto, le damos un pequeño retardo de 100 microsegundos y luego el pin de salida lo ponemos en bajo y listo. Este va a ser el pequeño pulso con el cual vamos a disparar el TRIAC. Y para finalizar limpiamos la bandera de interrupción del timer 0 y nuevamente deshabilitamos el timer 0. ¿Vieron la lógica, la secuencia? Pues es súper sencillo. Así básicamente es como funciona este pequeño proyecto. Vamos a compilar esto. Compila sin ningún tipo de problemas y vamos a probar esto primero en Proteus. Aquí está, vamos a simular esto. Ok, ahí está. Bien, aquí está el circuito. Aquí está el circuito detector de cruce por 0 con un optoacoplador. Aquí está la salida del PIC. Por acá mandamos el pulso. Este pulso prácticamente llega a un MOC 3021. Ojo que aquí tienes que utilizar un optoacoplador o un optotriac que no tenga detector de cruce por 0. Por ejemplo, acá no puedes usar un MOC 3041 que tiene detector de cruce por 0 porque el proyecto no te va a funcionar. Aquí tiene que ser un optotriac que no tenga detector de cruce por 0, por ejemplo el 3021. Y finalmente, mediante el disparo de este optotriac, vamos a disparar el triac que al final va a controlar una lámpara. Entonces las señales están aquí. Aquí de verde está la señal de entrada. Lo que está de rojo es el detector de cruce por 0, son los pulsos que envía el detector de cruce por 0. Lo que está de amarillo es el disparo que está haciendo el microcontrolador. Y finalmente lo que está de verde es, lo que está de azul es la señal de salida, la señal que le está llegando hacia la carga, en este caso a la lámpara. Entonces si nosotros con el potenciómetro variamos esto, se dan cuenta que estamos variando el tiempo de disparo del triac. Bien, ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera ver el valor exacto que se está cargando en el registro TMR0? Entonces, eso lo podríamos hacer por el puerto serial. Entonces, aquí vamos a agregar un pequeño código. Con esto lo que estoy haciendo es convertir este dato que recibe el valor del ADC en una cadena de caracteres para después mostrarlo por el puerto serial. Entonces, compilo esto y vamos nuevamente a simular esto.
Y ahí está. En estos momentos el dato que está enviando el ADC es de 71 y es precisamente este valor el que se está cargando en el registro timer 0. Y con este valor cargado estamos produciendo este retardo. Entonces si yo aumento el valor del ADC, el ángulo de disparo del TRIAC está disminuyendo. Conforme aumento el contenido de este registro, el retardo del timer 0 se está disminuyendo. Y esto me trae como consecuencia que el ángulo de disparo varíe, ¿no? Entonces voy a sacar esto. Voy a dejar solamente la señal de salida. Y con esto yo podría manipular toda la potencia que va a recibir la carga, en este caso el foco. Vamos a sacar de aquí la señal de salida y vamos a ver un pequeño problema que existe aquí. Si yo me voy demasiado al extremo, estamos por 225, 35, 45. A partir de esta posición, del 250, 253, se produce un efecto. Aquí, por ejemplo, vemos que hay doble pulso, doble disparo. Esto definitivamente generaría un problema. Entonces, para evitar esto, nosotros podemos colocar aquí en nuestro programa algunos límites, ¿no? Voy a pegar esto acá. Entonces, aquí leemos el valor del ADC y preguntamos si es que este valor es mayor o es igual a 210. Si esto pasa, mantenemos encendido el TRIAC y deshabilitamos la interrupción externa por RB0, es decir, deshabilitamos la interrupción por cruce por 0. Luego preguntamos si el valor del ADC es menor o igual a 10. Si esto pasa, ponemos en 0 el pin que habilita el disparo del TRIAC y deshabilitamos las interrupciones. Pero si ninguna de estas dos condiciones se cumple, lo único que hacemos es habilitar la interrupción por detección de cruce por 0. Esto ya lo podríamos borrar. Vamos a comentarlo. Vamos a compilar esto. Y se van a dar cuenta que con estos límites que acabamos de colocar, esto va a funcionar mucho mejor y vamos a evitar precisamente esos doble disparos. Vamos a activar esto. Vamos a colocar la salida. Aquí está la salida. Ahí está. Entonces en estos momentos que tenemos un valor de 255, el valor máximo, tenemos la carga completa. Prácticamente el TRIAC está conduciendo totalmente. Vamos bajando esto. Y acá ya estamos disminuyendo el pulso de disparo, ¿no? El ángulo de disparo del TRIAC. Y vemos que la forma de onda está disminuyendo. Nos vamos hasta el otro extremo. Ahí está. Y aquí ya se hace 0. Bien, entonces, esto está funcionando muy bien. Ahora vamos a la parte más importante. Probar esto en un circuito real. Bien, yo ya tengo el circuito acá armado. Aquí tengo, por ejemplo, el PIC 16F873A. Tenemos acá el circuito detector de cruce por 0. Aquí está el puente rectificador. Aquí está el optoacoplador, el PCE817. Más acá tenemos el MOC 3021, que es el optotriac. Y tenemos también un triac, que en este caso estuve utilizando el BT136, que para este tipo de pruebas va más que suficiente. Tenemos un bombillo, un foco, que vamos a estar controlando, y además tengo ya conectado aquí el osciloscopio. Estamos viendo el voltaje que le llega al foco. Entonces vamos a manipular este potenciómetro y vamos a ver qué pasa. Ahí está, se encendió y vemos que ya aparece una pequeña señal en el osciloscopio. Entonces vamos a aumentar esto. Ahí está, y ya tenemos el foco al 100%, ¿no? Todo el voltaje de entrada le está llegando al foco. Y ahora vamos de bajada. Vamos a reducir esto. Ahí está, vemos cómo disminuye el voltaje en la carga.
Bien, espero que este video les haya gustado y sobre todo que se haya entendido. Si es así, nuevamente te invito a que te suscribas al canal, si es que todavía no lo has hecho, que compartas este video en los grupos de electrónica. En el canal de YouTube ya estamos por llegar a los 1000 suscriptores, así que te agradecería bastante que cumplamos esta meta juntos para poder seguir subiendo material de forma continua. También nos puedes encontrar en la página de Facebook, donde estamos subiendo bastante material, así que déjanos tus comentarios, te gustó el video, no te gustó, sugerencias, y ya nos estamos encontrando en un próximo video, así que gracias por tu atención.